lo dicho, vamos a presentar, Rogelio y yo, un proyecto que nos hace muchísima ilusión presentar hoy, que es un diccionario de marcadores discursivos que es multilingüe y que en su mayor parte, como veréis ahora, en su mayor parte está basado en procesos que se pueden computarizar, o sea, se pueden hacer automáticamente, aunque como nos ha contado Majo antes, siempre se necesita la supervisión humana para dejar un producto finalmente que se pueda utilizar como se dice en inglés, a ready to use tool, o sea, una herramienta que ya sea lista para usarse, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy emocionados de poderlo presentar. Vamos a hablar muy brevemente de qué es un marcador discursivo, porque es bastante... tenemos a nuestro recién doctor Hernán Robledo aquí, que ha hecho su tesis sobre este tema y que conoce la dificultad de definir un marcador discursivo. Luego hablaremos de cómo cómo Rogelio y Hernán en parte han extraído automáticamente estos marcadores a partir de un corpus paralelo, multilingüe. Y luego os hablaremos de las características de este diccionario, que es un diccionario, es un proyecto en curso, por lo tanto no está para nada al revés, no es que os presentamos como una primera idea del prototipo de este proyecto. Este proyecto de momento se llama así, a mí me gustaría que se llamara Bismarck, pero Rogelio, no sé si le gustará la idea. Bismarck, Diccionario Multilingüe de Marcadores Discursivos, y su origen fue justamente el proyecto anterior de Rogelio, que consistió en esta automatización de la extracción de estas unidades. ¿Y por qué queremos hacer un diccionario de marcadores discursivos? A pesar de que ya hay bastantes, ¿no? Pues porque estos diccionarios son escasos, sobre todo desde el punto de vista de las lenguas en contraste que hay. La mayoría son en papel, no están actualizados, son incompletos, es decir, siempre falta algún marcador de los que tú puedes conocer, ¿no? Y desde luego no son multilingües. Entonces nos parecía que había muchas razones para hacer este diccionario. Rogelio os presentará un poco el marco conceptual y metodológico de este diccionario, o sea, de los marcadores discursivos. Bueno, necesitaría una semana más o menos, ¿no? Y seguiríamos discutiendo, pero podemos muy brevemente, muy rápidamente tratar de caracterizarlo. Podemos hablar de una parte del vocabulario de una lengua, ¿verdad? Eso sí lo reconocemos. Más allá de que sean unidades, muchas de ellas estamos hablando de unidades poliléxicas, igual las entendemos como una sola unidad, ¿verdad? Ustedes pueden decir, por ejemplo, un conector contrarrotativo, como no. Sin embargo, ustedes le darían una entrada, su propia entrada, ¿cierto? Tal como hacen con otras unidades poliléxicas. Como, por ejemplo, la terminología, aquí hay muchos que se interesan por la terminología. La terminología especializada también presenta muchas unidades poliléxicas, como por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, sigue siendo una sola unidad. La gran diferencia entre, o sea, el hecho de ser monopoliléxico no es muy importante. Lo que sí es muy importante es el hecho de que estamos ante una parte del vocabulario que es funcional y no léxica. Es decir, la función, por ejemplo, esta es una unidad léxica, la unidad léxica que designa la palabra paso. Sabemos que esto representa una categoría semántica, ¿cierto? Pero hay otras palabras que no gozan de esa función. Por ejemplo, el caso más evidente de las palabras funcionales serían las preposiciones, ¿verdad? Preposiciones, artículos. Entre un extremo y el otro, es decir, las palabras, digamos, funcionales y las palabras absolutamente funcionales, las palabras de contenido léxico, no es una división discreta, digamos, es un continuum. Entonces, en alguna parte, no tan en el extremo, pero en una parte empiezan los marcadores discursivos, que presentan una función y no un significado, no designan, digamos, ¿no? Esa sería la característica general.
Dicho esto, un marcador discursivo, hay muchísimas dificultades para intentar caracterizarlos, describirlos y clasificarlos sobre todo. Es muy difícil clasificar, decir, bueno, ¿cuáles son las categorías? Entonces, claro, nos guiamos por la bibliografía, que es relativamente reciente. Es un fenómeno que había estado oculto en la historia de la lingüística, prácticamente. Ahora está de moda, pero antes no estaba en los márgenes. Y ahora cada vez tenemos más bibliografía, más intentos de categorización, de clasificación de los marcadores discursivos en distintas lenguas. Incluso ahora, muy recientemente, hay un proyecto nuevo, multilingüe de marcadores discursivos, pero en general, si uno ve a grandes rasgos toda la investigación que se ha hecho, impera la mayor parte es un trabajo de tipo cualitativo, ¿verdad? Un trabajo marcado por gramáticos que operan por medio de la introspección. Y cuando usan corpus, también lo usan corpus más bien como un medio de documentación o de contraste, no tanto como lo hacemos nosotros, que es el análisis estadístico, el análisis cuantitativo. Bueno, esta es una de las clasificaciones más exitosas, no solamente en castellano, incluso se cita en otras lenguas también. Porque esto es materia de discusión, pero podría ser que esta clasificación, que el fenómeno fuera translingüístico, es decir, universal, que las categorías se repitan de lengua en lengua. Siempre alguno de ustedes puede decir, no, pero es que en Swahili tenemos un tipo de función que en castellano no existe. Yo no me animo a hacer ninguna afirmación, solo digo que existe el potencial de la comparación, del contraste interlingüístico. Bueno, ahí pasaron, pero algunas de las categorías ya las conocen. Conectores aditivos, ¿verdad? Pueden pensar en ejemplos de conectores aditivos. Además, también conectores contraargumentativos. Son categorías que ya están muy conocidas por todos. Este capítulo en particular ha tenido muchísima difusión, como les digo, del capítulo de la gramática descriptiva española. Bueno, entonces la metodología, como les digo, tenemos una serie de principios rectores de nuestra metodología, que es no incluir absolutamente ningún conocimiento explícito de una lengua. Es como que nos atamos de mano. Es decir, no podemos usar diccionarios, es como si no supiéramos nada de la lengua. La tratamos como si fuera una lengua marciana. ¿Por qué queremos hacer eso? Al contrario, no es contraintuitivo, ¿no? Porque muchos revisores de nuestros papers nos dicen, ¿por qué no usan diccionarios? Sí, ya hay diccionarios en castellano. Pero lo que queremos hacer es un enfoque no guiado, es decir, que sea la misma máquina la que opera haciendo las agrupaciones sin supervisión humana. Eso me parece que es fundamental para que no haya un sesgo, que la teoría de alguna manera no afecte las decisiones, que surjan, como decía hace un momento Majo, y que sea bottom-up la cosa, ¿no? Que el resultado, que esta taxonomía de marcadores, que finalmente lo que vamos a obtener, surja naturalmente, ¿no? del corpus. Bueno, y Irene me ha reducido todos los 3 años de Fondesit, del proyecto de investigación, a una sola diapositiva. Voy a tener que ser un poco breve, ¿no? Bueno, es un proyecto Fondesit regular de 3 años que acaba ahora. Hay gente aquí, por ejemplo, Hernán participó y no veo a nadie más. No tienen tanta lealtad como los tuyos, Irene. Pero bueno, por ahí mucha gente ha participado y básicamente es un proceso mecanizado que tiene distintas etapas. Trabajamos con corpus, fundamentalmente corpus paralelos. Aquí todo el mundo sabe lo que es un corpus paralelo, es un corpus de traducción, ¿no? Es decir, originales con sus traducciones, alineado a nivel de oración. La primera necesidad que tenemos es separar el vocabulario funcional del léxico, y eso lo hacemos por medio de una estadística, un estadístico que calcula la cantidad de información de las palabras. ¿Qué significa cantidad de información? Significa, si aparece una palabra en un corpus, si esa palabra me puede ayudar a predecir la aparición de otras palabras. Eso sucede con el caso de trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se encuentran con eso en un texto, piensan, bueno, ahora seguro que me van a hablar de algún fármaco o de algún otro trastorno. Pero si aparece, sin embargo, o no obstante, eso ya no hay información, es decir, ya pueden aparecer en cualquier texto con independencia del contenido. Eso nos permite ordenar a todas las palabras en un eje y poner en un extremo las más funcionales, en otro extremo las menos funcionales. No es muy preciso ese coeficiente, en el medio se empiezan a mezclar las dos, pero por lo menos nos da una base, porque lo del extremo seguro va a estar correcto.
Y a partir de ahí, de esa base, vamos construyendo las asociaciones entre marcadores. Por ejemplo, sabemos que sin embargo, gracias al corpus paralelo, porque sabemos que sin embargo, y no obstante, son similares porque sistemáticamente obtienen las mismas equivalentes en la otra lengua. Entonces estamos usando el corpus paralelo como una especie de espejo semántico, ¿no? Es un instrumento para estudiar una sola lengua. De esa manera, bueno, hay un video en la página web del proyecto, ustedes lo van a ver, donde todo esto se explica con mucho más detalle, pero la cosa es operar por un algoritmo de clustering, ¿no? Un algoritmo de clustering junta los objetos en función de sus similitudes. Yo acabo de explicar cómo es la similitud. El clustering lo que hace es agrupar los marcadores que encontró en estas etiquetas funcionales. Y después simplemente le asignamos etiquetas, porque los clusters tienen un número, entonces hay que asignarle alguna etiqueta que tenga un significado. Y eso lo hace la máquina también mirando los ejemplos de nuestros apreciados colegas Martín Sorraquino y Portolés, esa taxonomía que vieron antes, ¿no? Claro, aquí está el resumen. Una vez que está todo eso, esa taxonomía principal ya la podemos usar como un clasificador, porque ya una vez que está constituida una taxonomía, cada vez que venga un nuevo candidato marcador, decimos, bueno, ¿cuál de los clústeres se parece más? ¿No? Entonces es un problema de clasificación, pero fíjense, en teoría deberíamos poder repetir todo esto en árabe ahora, o en coreano, y deberíamos tener el mismo resultado. No es perfecto, claramente, el resultado, pero es una buena base para nosotros luego empezar a trabajar. Claro, estos son los números que corresponden a las lenguas en las que hemos venido trabajando hasta ahora. Ahora estamos empezando a trabajar, estamos en español, inglés, francés, alemán, catalán, ahora estamos en portugués e italiano empezando. Y claro, yo me muero de ganas de hacer árabe y suajili después, pero necesito ayuda de gente que hable un poco, ¿no? Aunque sea. La precisión es bastante buena, excepto en alemán. En alemán es distinta la lengua alemana. No funciona como las lenguas románicas en cuanto a los marcadores discursivos, y nos ha dado más problemas. Pero la precisión es bastante buena, un 95% aprox, ¿no? de media. Y la cobertura, es decir, la cobertura está bien, de los que tienen esta base de datos, todos esos son correctos, pero ¿cuántos de los marcadores discursivos que existen en el mundo están en esta base de datos? Y la única manera que se nos ocurrió fue tomar muestras de textos, anotar todos los marcadores discursivos que están en esos textos, y ver cuántos de esos que encontramos en los textos están también en la base de datos. Por ese medio llegamos a estimar un 88%, pero bueno, eso se puede ir precisando, necesitamos hacer más muestreo para tener un cálculo más preciso, ¿vale? Pero más o menos creo que son buen insumo, buena materia prima para un trabajo lexicográfico que ya implica un trabajo más intelectual, cualitativo, ¿no? Una serie de decisiones. Muy bien, pues a partir de todo este material se pueden hacer muchos productos y en nuestro caso, pues bueno, como trabajamos en léxico hace años, pues decidimos que empezaríamos haciendo un diccionario, ¿no? Entonces, nosotros este diccionario no lo estamos, el usuario de este diccionario no está muy especificado, a pesar de que nos han dicho algunos evaluadores que es como decir, hablar de comunicadores profesionales, como decir todo. Sin embargo, cuando uno expone una herramienta en Internet, la usa todo el mundo. Entonces, yo no quiero tener la ficción de que estoy haciendo un diccionario, por ejemplo, para traductores exclusivamente, porque no lo van a usar solo traductores. Entonces, lo que quiero es adaptarme al usuario y no que el usuario se tenga que adaptar a mí, ¿okay? O sea, sí creo en una lexicografía generalizada. Eso va muy en contra de mucha teoría, pero la práctica nos dice eso, ¿no? Luego es un diccionario, de momento, en esta fase es unidireccional, que quiere decir que a pesar de ser multilingüe, no es exactamente igual en todas las lenguas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos expertos en lengua francesa, por ejemplo. Entonces necesitamos una colaboración de un equipo francés para que nos ayude con esa parte. De momento solamente está pensado para una persona que está utilizando los marcadores discursivos, o sea, digamos que tiene como lengua meta el castellano, ¿no? Y luego estamos usando para el prototipo, de momento estamos usando una herramienta
online que se llama Lexonomy, que es una herramienta gratuita y fácil de usar y tal, aunque tiene algunas limitaciones que de momento pues, no, nos hacen pensar que no será la herramienta definitiva, pero la ventaja es que se puede descargar el XML y se puede seguir trabajando con ese XML, ¿no? Es una herramienta que yo recomiendo para estudiantes de pregrado y de posgrado, porque pueden trabajar ellos, hacer sus proyectos solos y es gratuita y está bien para eso, ¿no? Entonces, en este pequeño prototipo de la microestructura que os presentamos, tenemos un marcador que está lematizado en su orden alfabético normal, o sea, aquí ya no estamos con estas cosas de los diccionarios en papel, de cómo lo lematizo, en qué orden, o sea, ya me da igual, porque el acceso siempre va a ser buscar una cadena de texto y me da igual cómo está lematizado, ¿no? Luego aparecen aquí los tipos de marcadores. Espera, que bajo esto aquí. Los tipos de marcadores discursivos que, como decía Rogelio, están extraídos de la taxonomía de Martín Zorraquino y Portolés, pero esto va a estar hiperenlazado a la taxonomía, de manera que son diccionarios que ya no son como los de antes, son diccionarios que son modulares. O sea, luego yo tengo un apartado en el que puede tener también unas características lexicográficas, pero en la que yo tengo que poder, digamos, buscarlo a través de la taxonomía también, ¿no? De manera que, por ejemplo, alguien diga, enséñame todos los tipos de marcadores contraargumentativos que hay, ¿no? Y entonces que pueda derivarlo al diccionario, ¿vale? El registro de momento es solamente estándar formal. ¿Por qué? Porque en esta primera fase nosotros no estamos atendiendo mucho a la lengua oral. Teníamos demasiadas necesidades en la lengua escrita y además tenemos un problema de acceso a la lengua oral. Entonces no nos quisimos meter en ese apartado. Por eso de momento el registro solamente es o estándar o formal, ¿no? Y la función es un complemento del tipo de marcador, porque por supuesto no hay definición en estos diccionarios, porque no estamos hablando de significado, ¿no? La función es describir el tipo de marcador, pero no siempre va a ser exactamente igual, porque no todos los marcadores contraargumentativos son exactamente igual o se utilizan exactamente igual. Entonces, para que no haya que ir un diccionario electrónico tiene que tener los menos clics posibles para el usuario, ¿no? Entonces no queremos que tenga que clicar en marcador contraargumentativo para saber qué es esa unidad, ¿no? Este es eso aquí. Vale, entonces, los ejemplos son ejemplos tomados de corpus y como todo esto se puede como automatizar muy fácilmente, va a haber un hiperenlace a, pues no, toma 1000 ejemplos más, ¿sabes? A nosotros nos da, eso no lo podemos ofrecer sin ningún problema. Pero la entrada debe ser sintética, porque en Internet un diccionario electrónico que no tenga las restricciones del papel, las restricciones materiales del papel, no significa que no tenga que tener las restricciones retóricas de cualquier obra. Y la concisión es una restricción retórica, imprescindible, ¿vale? Entonces, debe ser concisa la entrada lexicográfica, incluso en Internet. Luego va a haber un apartado de todas las dudas que uno pueda tener y yo me he inventado el concepto de patrones de puntuación, que me lo he inventado y no sé si tendrán, o sea, si lo voy a acabar usando, pero un patrón es como esto que veis aquí de punto, sin embargo, coma, ¿no? Esta es una forma de usar el marcador, de puntuarlo. Otra forma es punto y coma, sin embargo, coma. Otra forma es, no sé, el signo de exclamación de cierre y luego el sin embargo. Pero, pues si no quieres usar comas, por ejemplo, o sea, si no quieres usar puntuación, este marcador ya empezamos a tener problemas, ¿no? Entonces, todas las dudas, todos los problemas de posición, también habrá dudas sobre ortografía a veces, sobre uso, 1000 cosas pueden aparecer en este apartado. Sí, yo quería decir, tenemos muchos problemas con los estudiantes, ¿no? Con el uso de la aplicación. Bueno. Siempre tenemos que usar aplicaciones de corrección. Eso es importante. Siempre, o sea, estamos hartos de decirles
ponle el punto antes del sin embargo, ¿no? O sea, entonces lo que queremos lo que queremos es que esto lo pueda usar el estudiante a priori, de manera que nosotros no tengamos que decirle esto 1000 veces, ¿vale? Entonces, luego están los equivalentes en castellano que están hiperenlazados porque son entradas mismas del diccionario, ¿no? Ahora bien, aún así, etcétera. Son remisiones internas y luego están todos los equivalentes en otros idiomas que no puedo decir que sean remisiones internas porque ya sería como otro diccionario, ¿no? Pero esto no lo tenemos resuelto técnicamente todavía, porque Lexonomy es una plataforma muy sencilla, ¿vale? Pero es factible totalmente, ¿no? Ningún problema. Entonces, todo lo que veis señalado en... prepárate, Rogelio. Todo lo que veis señalado así en verde quiere decir que se puede automatizar y luego con supervisión humana se puede revisar y dejar listo. Solamente esta descripción de la función y el detallar el registro, todas estas cosas no, pero lo demás sí. Se puede automatizar, no lo hemos hecho, pero se puede automatizar, depende de qué corpus frecuente. Bueno, pero nuestros corpus son muy generales. Y para no detenernos más, o sea, no queremos gastar el tiempo, este es un programa sin cronograma porque ya no tenemos presupuesto, pero nos apetece hacer este diccionario. Entonces, el cronograma es más o menos, o sea, el programa es más o menos así, ¿no? Empezamos teorizando la planta y método, por eso hemos hecho esta prueba, este prototipo. Automatizamos tareas básicas, hacemos la revisión humana experta, que la haremos Hernán y yo. Hernán, prepárate. Y luego ya, aparte, pues hay otras tareas que son más a largo plazo, por ejemplo, la conexión de este diccionario con este lector, que es una herramienta de apoyo a la escritura, en la que a mí me gustaría que cuando aparece un sin embargo, te diga, se escribe así y además tienes más información en este diccionario. Y al revés, que desde el diccionario te diga, si quieres escribir este marcador, vete a este lector y te acaba de contextualizar si lo que alrededor tienes también está bien, ¿no? Si lleva 164, sin embargo, te diría, bueno, exacto. Ponle un sinónimo, bueno, un equivalente en realidad, exacto, que también está bien, ¿no? La riqueza discursiva. Y queremos ampliar las lenguas y por lo tanto necesitamos colaboración de equipos externos que nos apoyen en las otras lenguas, ¿no? Y ya está. Esto es. Queremos dedicar esta presentación a José Portolés, que falleció recientemente, y agradecerle muchísimo, muchísimo su trabajo y es una pena que nos haya dejado. Muchísimas gracias a todos.